utilizó el mismo presidente Alejandro Yamatei durante la campaña electoral del 2019. Él cada vez que iba a un mitin político siempre decía: yo quiero ser reconocido. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Sonny Figueroa, periodista independiente, el cual ha publicado un libro con su colega Marvin del Cid, el cual se titula Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más. Sonny, te agradezco por aceptar la entrevista y por darnos este espacio. No, de nada, encantado de poder apoyar a estudiantes de periodismo en específico, ¿no? Entonces, muy encantado y muchas gracias por este espacio, porque al final eso también nos ayuda a nosotros como periodistas a que nuestro trabajo llegue a más personas y más personas puedan entender nuestra labor periodística. Entonces, empecemos. Ok, perfecto, gracias. Sonny, acá tenemos el libro, el cual acaban de publicar hace unos días y ha tenido un éxito total. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Ok, el libro es una compilación de 15 investigaciones que van de marzo 2020 a marzo 2021. Tiene como propósito revelar la corrupción, abusos de poder e impunidad que existen en un año del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. La idea del libro surge en mayo de este año con mi colega Marvin del Cid, en donde queríamos compilar y reunir todas estas investigaciones, que recordemos que Guatemala las personas no tienen memoria histórica. Entonces, si tú publicas una investigación hace un año, la gente ya no se recuerda de esa investigación, porque no se lee y porque Guatemala es un país que tiene noticias todos los días. Siempre ocurren tragedias, siempre ocurren masacres, siempre ocurre corrupción acá todos los días. Entonces, la gente se va olvidando de ese tipo de información. Entonces, el propósito del libro es eso, ¿no? Crear una memoria histórica y que la gente tenga en este libro 15 investigaciones en donde se habla de corrupción, abusos de poder e impunidad. Se empezó a trabajar en mayo de este año. Durante 3 meses el libro se trabajó con el tema de reunir las investigaciones, hacer los diseños, hacer la diagramación, la impresión, y pues bueno, ha sido un éxito. Nosotros consideramos que ha sido un éxito porque ha tenido una excelente aceptación por parte del pueblo de Guatemala, y creemos de que también podemos llegar a más personas. Muchas gracias. Yo estaba viendo que el libro tiene un título bastante interesante, la verdad, y que realmente no habíamos visto en Guatemala que se publicara un libro con una portada de esta forma. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea del nombre de la portada del libro? Bueno, el libro pues se titula, como tú dijiste, Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más, porque esta fue una frase que utilizó el mismo presidente Alejandro Yamatei durante la campaña electoral del 2019. Él, cada vez que iba a un mitin político, siempre decía: yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más, en referencia a que en su gobierno no iba a haber corrupción, no iba a haber impunidad, no iba a haber abusos de poder, etc. Pero al analizar eso con Marvin, decíamos: pero es que en realidad va a ser reconocido así, porque en su gobierno es todo lo contrario. O sea, lo que él decía que no iba a haber es lo que hay, y el ejemplo de eso es el contenido que va dentro del libro. Entonces, en la contraportada del libro, la parte de atrás, se explica que durante un mitin político Alejandro Yamatei explicaba que no quería ser reconocido de esa forma, y nosotros también detallamos de que ese era como su mantra, aquello con lo que él se distinguía y lo que a la gente le gustaba y se aceleraba en esos mítines, y decía: sí, vamos a apoyarlo. Pero vemos de que es todo lo contrario. Yo creo que todas las personas que votaron por Alejandro Yamatei están totalmente decepcionadas, ¿no? Porque él se vendía de una forma, como cualquier político, y ahora se está haciendo todo lo contrario. Y lo que trata de explicar el libro es eso, de que él dijo que no quería ser reconocido ni recordado de esa manera, pero sí lo está logrando, y no ha pasado ni siquiera 2 años. Y además ese libro es una compilación de solo un año calendario. Entonces, ¿cuánto más falta? Entonces, y la foto, pues es una fotografía en donde el presidente se ve claramente molesto. Es una foto que le hicieron durante una entrevista, es una foto de la misma presidencia durante una entrevista que le hicieron al medio ABC. Entonces, en donde hace una pregunta en relación a temas de corrupción de su gobierno, y pues él reacciona de esta forma, ¿no? Levantando la mano y con un aspecto molesto. Y esa foto fue la que utilizamos nosotros de la misma presidencia, y ahí está la portada. Creo que es un libro bastante interesante
y que ha tenido bastante aceptación por lo mismo, porque la portada y el titular ayudan, ¿no? En temas de marketing creo que ayuda bastante. Entonces, creo yo que por eso se llama de esa forma y creo que por eso también ha tenido una aceptación. Gracias. Yo estaba también revisándolo y lo estuve leyendo y estaba viendo que hay 15 investigaciones dentro de este libro. ¿Cómo es que surgen las investigaciones con tu colega Marvin del CID? Bueno, estas investigaciones se publicaron desde marzo del año pasado y culminaron hasta marzo de 2021, o sea, un año. Obviamente durante ese tiempo nosotros publicamos más investigaciones, pero nos dimos cuenta que dentro de todas las investigaciones siempre surgía el nombre de Alejandro Yamatei en algunas. Un cercano, un amigo, un ministro, un secretario. Entonces dijimos, empezamos a revisar y llegamos a que eran 15 investigaciones que involucraban directamente al gobierno, al ejecutivo. Entonces empezamos a compilarlas y todo, y en el texto van pues investigaciones muy buenas. De hecho, el libro empieza, la primera investigación del libro habla sobre la finca que se compra Alejandro Yamatei en Santa María de Jesús y una carretera de 58 millones que se construye para beneficiar el paso y la llegada de esa finca. Entonces, ese texto también va una investigación sobre los asesores extranjeros que Alejandro Yamatei tuvo durante su campaña electoral de 2019, Polanco, el panameño y el mexicano Keith Nava, que eran como que los que lideraban esta campaña y que nosotros publicamos y revelamos que ellos sin tapujos revelaron que evadieron la ley electoral en Guatemala en una actividad que tuvieron en una cumbre de asesores políticos en México. Entonces va ese tipo de investigación, también va sobre cómo la familia de Miguel Martínez Morales, ex director del Centro de Gobierno, una comisión cuestionada porque era más que todo una agencia de empleo para los amigos del presidente Miguel Martínez, cómo los papás de este señor se compraron y estaban viviendo en una casa ahora en Jocotenango, Zacatepec, que es un condominio que es exclusivo porque solo se venden propiedades en dólares y no bajan de $170,000. Entonces, se hacen ese tipo de investigaciones, también se explica y se documenta cómo el mejor amigo del hijo del presidente de pasar a vender artículos electrónicos durante la pandemia empezó a vender mascarillas e insumos médicos y vendió contratos al Ministerio de Salud por más de 15 millones de quetzales. Entonces todo eso va documentado y si te das cuenta tiene un común denominador: Alejandro Yamatei y su círculo cercano. Entonces el libro lo que trata de explicar es cómo se da esa corrupción, cómo se da este abuso de poder. Entonces muy importante, ¿no? Entonces eso es parte del resumen de las investigaciones. Ese es el contenido, ¿no? Un libro bastante sincero, ¿no? Que tiene como propósito que la gente se le abran los ojos y vea lo que en realidad es este gobierno. Sí, la verdad es que es muy recomendado el libro y también está viendo que hay una crónica que surgió en el momento que terminaste Expreso. Sí. ¿Cómo fue que surgió esto? Ok, pues bueno, esta crónica, yo nunca había escrito nada de eso en ningún medio digital, una crónica sobre cómo fue el proceso de mi detención, mi asalto en la Plaza de la Constitución, cómo me detienen y cuando yo voy a pedir apoyo a la seguridad del Palacio, a mí es a quien me captura. Me identifico como periodista con mi nombre y me detienen y me dicen, vos sos el que cómo molesta al gobierno. Yo les digo, yo no molesto al gobierno, yo publico la corrupción que hay dentro del gobierno. Y me capturan, me golpean, me provocan una ruptura de segundo grado del ligamento de una pierna, a la fecha tengo complicaciones todavía como para correr, y me llevan, me esposan, me golpean, me tiran al piso, me arrastran y me llevan esposado a Torre de Tribunales en donde paso 18 horas en una carceleta. Súper complicada esta situación. El propósito, recordemos que uno de los objetivos de los corruptos, cuando no se puede meter con tu trabajo, se meten con tu vida personal y quieren como quebrarte desde adentro para que tú digas, mejor ya no voy a seguir haciendo esto. Entonces, una situación bastante compleja, difícil. Entonces, creo que es importante leer esta crónica para que la gente se dé cuenta de las artimañas que utiliza el Estado para tratar de callarte. Muchas gracias. Yo supongo que van a haber más ediciones porque si apenas vamos para el segundo año
del gobierno de Alejandro Yamatei y ya salió un libro, ya han salido varias investigaciones, ¿es suponer que van a venir más investigaciones y con ello más libros? Sí, pues bueno, parte de este libro sirve para financiar el periodismo independiente que hago junto a mi colega Marvin del CID. Recordemos que nosotros decimos que somos independientes porque no recibimos dinero en pauta del Estado ni de ningún sector empresarial. Nosotros nos financiamos por ese tipo de cosas, ¿no? Publicando un libro y los fondos que ingresen de la distribución de ese libro, que por ejemplo las librerías Sofos y Piedra Santa nos han apoyado en eso, pues va a ayudar para financiarnos. Y sí, tenemos más investigaciones, más indicios y estamos investigando. Ahorita tenemos unas 10 investigaciones en cola sobre actos de corrupción, abusos de poder e impunidad del gobierno de Alejandro Yamatei y su círculo cercano. Y definitivamente no sabemos si van a haber libros, pero sí van a haber investigaciones. Y la gente creo que se va a emocionar y se va a indignar sobre la corrupción y los abusos de poder que comete Alejandro Yamatei, perdón. Es tanto la emoción que tengo de tanto corrupto, es que al final casi son como lo mismo, ¿no? Sí. O sea, Alejandro es uno capturado por corrupción y otro señalado de corrupción, entonces al final pareciera que es lo mismo, pues. Alejandro Yamatei. Ajá. Ok, gracias, Sony. Cuéntame, ¿el periodismo independiente ha sido un poco complicado que se dé acá en Guatemala? Porque hay muchos medios que trabajamos, pero para sectores empresariales. Pero para ustedes como periodistas independientes, ¿qué tan difícil es la situación poder llevar esta carrera y algo que le gusta a las personas que son periodistas? Claro, yo creo que las personas que se dedican a hacer el periodismo independiente son las que tienen como muy arraigado el tema de la vocación, ¿no? Se sufre bastante porque no tienes un ingreso fijo, tú tienes que estar haciendo trabajos para generarte un ingreso y recibes ataques constantes, ¿no? Porque te sales como del status quo, que cuando estás trabajando en un medio de comunicación grande tienes el respaldo de un gran medio, ¿no? De una gran marca, pero cuando sos independiente no tienes a alguien que te respalde atrás, solo eres tú contra ellos, ¿no? Entonces es bien difícil. En Guatemala hay medios independientes, Plaza Pública, No Ficción, Agencia Ocote, nosotros con Marvin y Prensa Comunitaria, que habla más de temas a nivel municipios. Hay medios independientes que están todos los días luchando en subsistir y denunciar los abusos que se cometen dentro del Estado y del sector empresarial también, ¿no? Acordemos de que la corrupción afecta los derechos humanos de las personas de diferentes formas, ¿no? Por corrupción no hay salud, por corrupción no hay seguridad, por corrupción no hay educación. Entonces hay medios muy buenos, independientes, y es difícil mantenerse, pero no imposible. Yo creo que mientras exista esa vocación de querer luchar por un cambio y fomentar un cambio desde el periodismo, creo que siempre se van abriendo puertas y hay personas que te van apoyando. Y nosotros, pues sinceramente agradecemos a las personas que han estado comprando el libro porque de esa forma contribuyen al periodismo independiente, y al contribuir con el periodismo independiente contribuyen en la lucha contra la corrupción. Exacto, así es. Te agradezco, Sony, de verdad, por el espacio que nos has brindado para poder realizar esta entrevista, que es en base a este libro de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre la corrupción que se ha dado con Alejandro Yamatei. No, a ti, muchas gracias, Ana, y pues bueno, a la próxima. Gracias, feliz tarde. Igual.